Para siempre
sea toda la gloria. Precioso es el amor del Señor por cada uno de nosotros. Aleluya, gloria al Señor. Dejo el lugar y que Dios les bendiga. Gloria al Señor. Dios les bendiga a todos, amados hermanos. Bienvenidos a la casa de oración. Vamos a leer la palabra del Señor. Les invito a buscar en su escritura la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versículos del 10 al 13. Creo que es unos versículos conocidos que vamos a leer. Quizá por ahí hemos escuchado a Filipenses 4:13, que es uno de los versículos conocidos. Leemos Filipenses 4, del 10 al 13. Vamos a leer esta porción de la palabra y después oramos al Señor para pedirle a nuestro Dios que Él nos dé sabiduría para poder transmitir esta palabra. Nos ponemos de pie y damos lectura juntos a la palabra del Señor. Filipenses 4, del 10 al 13. Dice, leemos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oramos. Amado Dios, estamos delante de tu presencia. Vamos a meditar en esta palabra maravillosa y el anhelo de mi corazón es poder estar a la altura, Señor, para poder transmitir esta palabra. El anhelo de mi corazón es que esa palabra que me has dado, Señor, que yo te pedía, Señor amado, para mi vida y para la vida de la iglesia, Padre eterno. Hoy te ruego, Señor, que yo pueda transmitir esta palabra maravillosa al corazón de cada uno de ellos. Bendecimos tu nombre y te pedimos, Señor, de la presencia de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden ocupar sus lugares. Quiero iniciar comentándoles que el apóstol Pablo es el escritor de esta carta, la carta a los Filipenses. Pero quiero comentar un poco de cómo se formó la iglesia de Filipos. Menciona la palabra del Señor que cierta ocasión iba el apóstol Pablo rumbo a Roma, ¿verdad? Que era su destino final, y pasó por Grecia. En la parte norte de Grecia está Filipos, ahí está ubicado ese lugar, ¿verdad? Ellos pasaron a ese lugar llamado Filipos. Y menciona la palabra del Señor que ahí había una mujer que se llamaba Lidia. Esa mujer que se llamaba Lidia tenía el anhelo de escuchar la palabra de Dios. Llegó el apóstol Pablo a ese lugar. Yo estaba buscando precisamente Filipos, lo estaba buscando en el mapa, ¿verdad? Y nos ubica el lugar. Quizá ahorita está grande el lugar, en aquellos tiempos era un lugar no muy grande. Pero se encuentra a esta mujer y le comparte la palabra del Señor. Dice que esta mujer se quedó impresionado de la palabra, tenía mucho deseo de seguir escuchando la palabra y les invita, dice, a quedarse, a posar en su casa, a quedarse un momento ahí en su casa. El apóstol Pablo dice que va acompañado de Silas y de Timoteo, ¿verdad? Y se queda, de Silas, perdón, y se queda en esa casa, se queda ahí en ese lugar. Al siguiente día dice que ellos van de camino para poder ocupar un tiempo en la oración, y dice que venía una mujer dando voces detrás de ellos. Esta mujer dice que adivinaba y generaba ganancias a sus amos, a sus dueños, ¿verdad? En aquel tiempo normalmente ocupaban a alguien, lo esclavizaban, y esta mujer tenía un espíritu de adivinación. Y dice la palabra del Señor que todos los días que ellos caminaban
iba detrás de ellos, iba diciendo: ellos son hijos de Dios, ¿verdad? Ellos son hijos del Dios Altísimo. Y dice que uno de tanto se molestó el apóstol Pablo, se molesta del hostigamiento de esta mujer, se da la vuelta y reprende ese espíritu inmundo que estaba dentro de esa mujer. Y dice la palabra del Señor que el espíritu le dejó y se quedó sin el espíritu de adivinación, ¿verdad? Y ya no le producía ganancias a sus dueños. Entonces se molestaron, dice que se molestan sus dueños y los mandan a meter a la cárcel. Entonces el apóstol Pablo y Silas van a la cárcel por aquel acontecimiento, ¿verdad? En donde la mujer le deja el espíritu malo, aquella mujer queda normal, como una mujer normal, pero a ellos los meten a la cárcel. Entonces dice la palabra que los meten al calabozo en la parte del fondo. Y dice la palabra del Señor en Hechos de los Apóstoles que mientras ellos están adentro de la cárcel, dice que se pusieron bien tristes, ¿verdad? Se pusieron bien tristes y estaban a punto de llorar el apóstol Pablo y Silas, ¿verdad? Dice que estaban bien contentos. Dice la palabra del Señor que estaban adentro de la cárcel y no estaban como muchos de nosotros que estamos afuera de la cárcel, ¿verdad? Dice la palabra que estaban adentro de la cárcel y estaban cantando, estaban declarando salmos y estaban con himnos adentro de la cárcel. Y de pronto dice la palabra del Señor que mientras ellos están cantando, empieza a temblar la tierra. Un terremoto, imagínense, amados hermanos, un terremoto que empieza a sacudir la cárcel. De tal manera dice que las cadenas que tenían en las manos se les rompieron, los grillos que tenían en los pies se abrieron, la cárcel tenía la puerta y la puerta se abrió. Y dice que el carcelero que estaba cuidando a todos los que estaban adentro, dice que pensó y dijo: ya se me escaparon todos, ¿verdad? Se me fueron todos, me van a matar. Entonces dice que tomó su espada y se iba a echar sobre su espada. Entonces el apóstol Pablo le dice: no te hagas daño, detente, estamos todos aquí adentro, ¿verdad? No pasó nada, estamos todos aquí. Dice que quizá pide luz, ¿verdad?, para que pueda alumbrar, y efectivamente están todos los que estaban dentro de la cárcel, están ahí dentro todavía. Entonces dice que sorprendido por lo que había pasado, le pregunta al apóstol Pablo, ¿verdad? Y le dice: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y el apóstol Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dice la palabra del Señor que Él lo lleva a su casa, le cura las heridas, ¿verdad? Y empieza a acontecer algo maravilloso, que el apóstol Pablo les comunica la palabra del Señor a esa casa de ese carcelero en ese lugar llamado Filipos. Y ahí se gesta la primera iglesia en Filipos. Ahí se empieza a formar una nueva congregación, a pesar de que el apóstol Pablo solamente estaba de paso por ese lugar. Dice la palabra del Señor que él se va y se queda esa iglesia, ¿verdad? Se queda ese carcelero, se queda Lidia, se queda aquella mujer de quien salió el espíritu inmundo, y empiezan a formar una iglesia, ¿verdad? Empiezan a formar la iglesia de Filipos, o la iglesia que está en ese lugar. El apóstol Pablo se va hacia Roma, que es el destino, y estando en Roma, adentro de la cárcel empieza a escribir y le envía esta carta a la iglesia de Filipos, a esa pequeña iglesia que ahora ya creció, que ahora dice la palabra del Señor que incluso hay ancianos que están ya al frente de esa iglesia. Dice la palabra del Señor que el apóstol Pablo les envía esta carta a la iglesia de Filipos y le dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Dice el apóstol Pablo: estoy muy contento. ¿Saben por qué? Porque cuando él envió a un hombre a visitar a los filipenses, dice que cuando él regresó le llevó una ofrenda de parte de la iglesia de Filipos. Ellos se acordaban del apóstol Pablo y dijeron: está en prisión, quizá no tiene recursos, quizá no tiene dinero. Recogieron una ofrenda y se lo mandaron de vuelta al apóstol Pablo. Cuando llega el dinero al apóstol Pablo, dice: qué alegre estoy. No me gozo por lo que ustedes me mandaron,
¿Saben por qué me gozo?, les dijo el apóstol Pablo, porque veo un fruto en ustedes. Me gozo porque veo que Dios realmente hizo una obra en ustedes. No es el dinero el que me produce el gozo, me produce el gozo, el fruto de ustedes, el cambio que hay en la vida de ustedes. Entonces dice el apóstol Pablo: al fin he revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Tenían quizá el deseo, la intención de hacerme llegar ese recurso, pero no había llegado porque no se había dado la oportunidad. Yo sé que hay fruto en ustedes y ustedes han ido cambiando poco a poco, y prácticamente logro notarlo con lo que aquel hombre le llevó, aquella noticia. Y luego dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo quiero transmitir este tema, se llama Estoy en paz. Estoy en paz. Y quiero iniciar comentándoles que el apóstol Pablo está dentro de una cárcel. Les dije, ¿verdad? Está dentro de una cárcel. Está con Timoteo en esta ocasión. Está Timoteo ahí. Al inicio de la carta lo menciona. Y dice la palabra del Señor que envía esta carta. Y cuando les envía la carta les dice: ¿saben qué? Yo estoy en paz. A pesar de que estoy adentro de una cárcel, yo estoy en paz. Estoy tranquilo, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor que Él les quiere mostrar a la iglesia de Filipos que los que están afuera deberían de tener la paz que los que están adentro, ¿verdad? Que los que están adentro de una cárcel deberían de tener esa paz, la paz que tiene el apóstol Pablo. Entonces el punto número 1 es aprender contentamiento. Les dice el apóstol Pablo: les voy a dar el tip. Yo estoy adentro de la cárcel, ustedes están afuera, pero veo que hay muchos que no tienen paz. Y no sé cuántos hayan de esas personas ahora aquí en este lugar, ¿verdad? Quizá hay personas que quizá están dentro de una cárcel, pero han aceptado al Señor y tienen paz en su corazón. Y hay personas que están afuera y que no tienen paz en su corazón. Eso es lo que dice el apóstol Pablo: les envío esta carta para que aprendan a tener paz. Y el punto número 1, les decía, es: aprendan a contentarse, aprendan a tener gozo, les dice el apóstol Pablo. Y quiero comentar en el versículo 11, dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. El contentamiento, dice el apóstol Pablo, es algo que se aprende, ¿verdad? He aprendido a estar contento, he aprendido a estar con gozo, he aprendido a estar en paz. Qué maravilloso, amados hermanos, ¿verdad? He aprendido, dice el apóstol Pablo. O sea que el gozo es algo que se aprende, no es algo que simplemente se refleja, es algo que se lleva por dentro, es algo que se nota, amados hermanos, y no importa la situación y no importa el lugar en donde nosotros estemos. Dice la palabra que contentamiento en el Antiguo Testamento expresa, por ejemplo, que el hombre piadoso, el hombre justo, encuentra su alegría en el Señor, dice la palabra de Dios. Lo leemos en Salmos 16:11, creo que lo sabemos de memoria, ¿verdad? ¿Cómo dice? Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia hay plenitud de gozo. El contentamiento, amados hermanos, va mucho más allá de un estado emocional, no solamente de reflejarlo aquí en la cara, ¿verdad? El contentamiento, el gozo va más allá de simplemente mostrarlo. Dice la palabra del Señor que el contentamiento para el pueblo de Israel no solamente es mostrar un estado emocional, sino más bien está fundado en que el pueblo de Israel fue escogido por Dios. De ahí proviene el gozo para el pueblo de Israel, ¿verdad? Y eso lo encontramos en Isaías 44:23. Lo leemos. Isaías 44:23. Si alguien lo encuentra, puede darle lectura. 44:23.
Gloria a Dios. Dice, porque Jehová redimió a Jacob y en Israel será glorificado. ¿Qué es lo que dice este salmo? Gócense, alégrense, ¿verdad? Adórenle con todo el corazón. ¿Saben por qué? Porque Dios escogió a Israel. Y este es el gozo que le permite al pueblo de Israel mantenerse siempre con ese contentamiento. Amén. Siempre le mantiene al pueblo de Israel con ese contentamiento. Algo que aprendió el apóstol Pablo es que el gozo no viene de cosas materiales. El gozo viene de la salvación. Amén. Dice el apóstol Pablo, porque yo sé que desde antes de la fundación del mundo me escogiste para que yo fuera un instrumento tuyo, le dice al Señor. Amén. Entonces el apóstol Pablo está consciente de que llegó la salvación a su vida, de que un día tuvo un encuentro con Dios, y lo tuvo no porque él en realidad lo estuviera buscando, sino más bien porque Dios lo había determinado para la vida del apóstol Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo dice, me escogiste desde antes de la fundación del mundo. Ya me tenías en la mira y se llegó el momento. Por eso, dice el apóstol Pablo, yo estoy contento. Amén. Y el apóstol Pablo lo reflejaba, amados hermanos. Les decía, el gozo que había en el corazón del apóstol Pablo lo llevó a que aún adentro de la cárcel él pudiera cantar, ¿verdad? Adentro de una cárcel él pudiera declarar salmos, cantar himnos a Dios. Eso es maravilloso, amados hermanos. Que el hombre pueda saber que el gozo no lo producen las cosas, que el gozo no lo produce el dinero, que el gozo no lo da un auto lujoso, que el gozo no te lo da, ¿verdad?, una familia. El gozo te lo da Dios por la salvación que Él te ha dado. Amén. Y esto es maravilloso, amados hermanos, porque si nosotros estamos conscientes de la salvación que Dios nos dio, ese gozo no se termina, ese gozo no se acaba. No importa en dónde nosotros estemos, no importa lo que nosotros pasemos, sabemos que tenemos la salvación de parte de Dios, y eso no te lo puede quitar nadie. Amén. No te lo puede quitar el mundo. Por eso ese canto dice, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Amén. Ese es el gozo que produce la salvación. Les decía, no te lo da el dinero, no te lo da el carro, no te lo da la casa, no te lo da nadie, solamente te lo puede dar Dios. Aprender a contentarte, prácticamente esto viene de parte de Dios. Al momento en que tú aceptas al Señor en tu corazón, ahí llega el gozo, un verdadero gozo a tu vida. Nuestro gozo entonces está basado en la salvación. Versículo 12 también menciona la palabra del Señor. Vamos a leerlo. Versículo 12 de Filipenses 4. Filipenses 4:12. Gloria a Dios. El segundo punto entonces que muestra el apóstol Pablo, aprender contentamiento, aprender a tener gozo, es una de las primeras cosas que necesitamos para tener paz. Lo segundo, dice el apóstol Pablo, es aprender sabiduría. Aprender sabiduría. Y dice la palabra del Señor en el versículo 12, dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Nuevamente, esa parte nada más. Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Si sabemos vivir humildemente y sabemos tener abundancia, ¿esto habla de qué? Esto habla de saber administrarnos. Esto habla de sabiduría, amados hermanos. Aprender sabiduría nos va a ayudar para que nosotros estemos en paz. Aprender sabiduría nos va a ayudar para que estemos en paz. ¿Cómo? ¿De qué manera? La palabra del Señor dice que el sabio teme a Dios y guarda sus mandamientos. Dice la palabra del Señor que el que tiene sabiduría
tiene también la capacidad de ordenar su casa, tiene la capacidad de gobernar su casa. Aprender sabiduría para los hebreos, amados hermanos, tiene que ver con un conocimiento real, con un conocimiento práctico, llevarlo a la práctica. Los mejores hombres, los hombres que tienen quizá una economía más estable, sin mentirles, amados hermanos, son los judíos. De los judíos podemos aprender una capacidad enorme para saber administrar el dinero. Si usted quiere aprender economía, aprenda de un judío. Él le va a enseñar mucho de economía, ¿verdad? Tiene mucha capacidad, mucha sabiduría para saber administrarse. Amados hermanos, si queremos estar en paz, necesitamos sabiduría. Si una persona no sabe administrar su dinero, lo más seguro es que no va a estar en paz. Si una persona no tiene sabiduría para saber ordenar su casa, lo más seguro es que no va a estar en paz, ¿verdad? Si una persona no tiene sabiduría, lo más seguro es que no haya paz en el lugar en donde él esté. Aprender sabiduría nos va a garantizar también la paz en donde nosotros estemos. Amén. La sabiduría se aprende, amados hermanos. La sabiduría se adquiere. Adquirimos conocimiento cuando nosotros leemos, cuando nosotros meditamos en algo. Aprendemos sabiduría cuando llevamos a la práctica lo que hemos aprendido. Amén. Entonces, nos declara la palabra del Señor que la sabiduría es la capacidad de guiar y de llevar a un buen término la propia vida. Si nosotros sabemos guiar nuestra vida a un buen fin, estamos aplicando sabiduría a nuestra vida, y eso nos va a ayudar, amados hermanos, a estar en paz. Dice el apóstol Pablo: sé vivir humildemente. Sé vivir humildemente. Y luego dice también: sé tener abundancia. Hay algunos que no tienen abundancia y no saben vivir humildemente, ¿verdad? Dicen por ahí una canción, ¿verdad? Por ahí decía una canción, antes muerta que sencilla, ¿verdad? Hay personas que prefieren estar o tener una posición elegante aunque no tengan el recurso necesario, ¿verdad? Personas que creen tener una vida mucho más elevada de la posición que realmente tienen. El apóstol Pablo dice: la paz no me lo da la posición. Yo sé vivir humildemente. Sé vivir, si no tengo nada, sé vivir así. Y si tengo, también lo sé vivir. O sea, tengo la capacidad para saber vivir cuando tengo una abundancia, y tengo la capacidad de poder vivir cuando no tengo nada en mi hogar. Amén. O sea que en realidad la paz no me lo da el dinero. La paz no me lo da la abundancia, y mucho menos me lo da la escasez, ¿verdad? Pero si tengo sabiduría, yo sé a estar en paz. Yo aprendo a estar en paz. Amados hermanos, esto es maravilloso. Cuando nosotros aprendemos sabiduría, aprendemos a estar en paz. Cuando no sabemos administrar, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos? Recurrimos a los créditos. Cuando no sabemos administrar, recurrimos a algo que nos pueda sacar del apuro. Entonces nos damos cuenta que algo nos está robando la paz, que alguien nos está quitando lo último que nosotros teníamos. Y cuando llega el recurso, lo que pensamos es pagar la deuda, ¿verdad? Entonces no hay en nuestra mente paz. En realidad lo que anhelamos es poder salir cuando no sabemos vivir en la humildad y cuando no sabemos vivir en la abundancia. Amén. Entonces el apóstol Pablo menciona que necesitamos nosotros aprender a vivir. Jesús, amados hermanos, declaró también una palabra, ¿verdad? Y dijo: ¿a quién voy a comparar? A un hombre que escucha la palabra y no la practica. La voy a comparar con un hombre necio. Pero voy a comparar a un hombre sabio con una persona que escucha la palabra y la practica, dijo Jesús. Si una persona escucha solamente y no practica la palabra, se queda como un necio. Pero si una persona escucha la palabra y la empieza a practicar, esa persona se vuelve sabia. Amén. Entonces Jesús declaró que hay una necesidad de aprender a ser sabios. Hay una necesidad de aprender la sabiduría.
Amén. El último punto, aprender la satisfacción. Esto lo encontramos en el mismo versículo 12. Dice la palabra del Señor en el segundo párrafo. Dice: así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. La Biblia al día lo traduce esta porción. Dice: he aprendido a estar satisfecho, dice el apóstol Pablo. He aprendido a estar satisfecho en cualquier circunstancia, con el estómago lleno o con el estómago vacío, en abundancia o en necesidad. Tengo satisfacción, dice el apóstol Pablo, en medio de cualquier circunstancia. Dice el apóstol Pablo: tengo satisfacción aunque tenga el estómago vacío o aunque tenga el estómago lleno. Y buscando la definición de satisfacción, ¿saben qué quiere decir? Dice que es un sentimiento de bienestar o de placer. Es un sentimiento de bienestar o de placer cuando se ha cubierto una necesidad. Cuando tenemos hambre, amados hermanos, y cubrimos el hambre, ¿verdad? Nos sentimos ¿qué? Satisfechos, ¿verdad? Cuando estamos pasando por una necesidad y de pronto llega lo que necesitamos, nos sentimos ¿cómo? Satisfechos, ¿verdad? Cuando tenemos una deuda y no habíamos podido pagar y de pronto llegó un trabajo que nos pudieron pagar mucho mejor y tenemos el recurso para pagar esa deuda, nos sentimos ¿cómo? Satisfechos. Pero el apóstol Pablo dice: a mí no me produce satisfacción esas cosas. Yo puedo estar satisfecho aunque tenga el estómago vacío, dice el apóstol Pablo. Y si lo tengo lleno, estoy satisfecho. Si tengo, dice el apóstol Pablo, me siento satisfecho. Y si no tengo, también me siento satisfecho. ¿Saben por qué? Dice el apóstol Pablo: porque la satisfacción no me lo dan las cosas, la satisfacción me lo da Dios. Amén. Y cuando Dios te da la satisfacción, el mundo no te lo puede quitar, las cosas no te lo pueden quitar, lo que acontezca a tu alrededor no puede cambiar la satisfacción que Dios te da. Amén. Esto es maravilloso, amados hermanos. Yo sé que Dios está tocando el corazón de cada uno de nosotros. La satisfacción entonces es aquello que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Eso es satisfacción. Para el pueblo de Israel, ¿saben qué era satisfacción? Cuando una persona estaba metido en deudas, normalmente lo que hacían en el pueblo de Israel es que los vendían como esclavos. Se iban como esclavos. ¿Saben qué era satisfacción para ellos? Cuando alguien venía, algún familiar venía y les decía: voy a pagar tu deuda, ya no debes nada, regrésate a tu casa. Eso era satisfacción para el pueblo de Israel. A eso se le llama satisfacción. Y amados hermanos, el apóstol Pablo conoce esa palabra, conoce el significado de esa palabra. Y dice el apóstol Pablo: antes yo estaba metido en el pecado, yo estaba hundido en el pecado y no había nada que me pudiera satisfacer, no había nada que me diera o me produjera satisfacción. Pero ¿saben qué? Un día alguien compró mi vida en la cruz del Calvario, y cuando esa persona compró mi vida, yo fui libre. Ahora eso es lo que me produce satisfacción. Eso es lo que ahora me da satisfacción. No me da satisfacción las cosas materiales. No me da satisfacción si estoy lleno o estoy vacío. El apóstol Pablo dice: me da satisfacción que la presencia de Dios está conmigo. Amén. ¿Se imaginan, amados hermanos, estar escribiendo adentro de una cárcel, mandando una carta a los que están afuera y diciéndoles: tengan paz, tengan la paz de Dios? Yo estoy aquí adentro y ¿saben qué? Estoy satisfecho de estar aquí adentro. Estoy adentro de la cárcel y ¿saben qué? Tengo la sabiduría para saber vivir aquí adentro. ¿Saben qué? Yo estoy aquí adentro, ¿verdad? Estoy aquí adentro y he aprendido a contentarme en todo momento. Eso es lo maravilloso, amados hermanos, que no importa la situación en donde nosotros estemos, que no importa lo que nosotros estemos pasando, cuando Dios está en tu vida, eso es lo que produce paz
dentro de nuestro corazón. Amén. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. 5:21, segunda carta a los Corintios. Dice la palabra del Señor. Esta porción la escribe el apóstol Pablo y dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eso es lo que comprendió el apóstol Pablo. Dice: al que no conoció pecado, lo crucificaron en una cruz por mi pecado. Ahora yo soy libre porque Él quiso pagar en la cruz por mí, y eso es lo que me produce satisfacción, que ya no voy a ser condenado, que ya no tengo condenación, que ahora yo soy libre por la gracia y la misericordia de Dios. El apóstol Pablo siempre escribía sus cartas y decía: yo soy siervo de Dios, soy el servidor de Dios. Ni siquiera me deberían llamar apóstol, dice Pablo, ¿verdad? Imagínense el apóstol Pablo diciendo eso. Ni siquiera deberían llamarme apóstol. No soy digno de que me llamen apóstol. Y ahora en estos tiempos, ¿verdad? Muchos hombres quieren ser apóstoles. El apóstol Pablo decía: no soy digno. O si quisieran llamarme apóstol, soy el más pequeño de todos los apóstoles. Pero ¿saben qué? Mejor llámenme siervo, porque yo soy el servidor de Dios, y esto es lo que quiero ser. Antes yo servía a Satanás, pero alguien que vino a rescatarme, vino a comprar mi vida, ahora yo quiero ser su servidor. Amén. Y eso, dice el apóstol Pablo, es lo que me produce paz. Eso es lo que me ayuda a estar tranquilo. Quiero ir terminando. Dice el apóstol Pablo entonces, en el último versículo del capítulo 4 que leímos, capítulo 4, versículo 13. Después de haber dicho el apóstol Pablo qué es lo que le produce paz, qué es lo que le produce satisfacción, la sabiduría, el gozo, dice el apóstol Pablo: ¿saben qué? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando el apóstol Pablo dice todo lo puedo en Cristo, no está pensando en las riquezas, ¿verdad? Porque él dijo: sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez. Cuando el apóstol Pablo dice todo lo puedo en Cristo, no está pensando en un auto lujoso. Todo lo puedo en Cristo, voy a alcanzar lo que merezco, ¿verdad? El apóstol Pablo no está pensando, ni siquiera está pensando en salir de la cárcel. Es más, dice: ahora ¿saben qué? Yo soy patente de la cárcel. Es como si yo fuera el que creó la cárcel, dice él, y estoy encerrado dentro de esta cárcel, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo: ni siquiera quisiera salir de esta cárcel. Creo que siento que estoy mucho mejor aquí. Cuando estoy adentro de la cárcel, la obra del Señor está creciendo mucho más. Y esto es maravilloso. Recuerdo un pequeño testimonio. En China, ¿verdad? China, la mayoría de la gente no conoce a Dios. La mayoría de las personas no conocen a Dios. Y el país como tal no les da la oportunidad y no les da el acceso a que puedan entrar a la plataforma para poder descargar una Biblia y tener una Biblia en su mano. No tienen la oportunidad de tener una Biblia. Quizá nosotros hemos escuchado a un tipo de teléfono, Huawei, creo que así se menciona. Tiene un sistema operativo diferente al de Google. Usa un sistema operativo diferente. Y ese sistema operativo no les permite a ellos. En Google nosotros tenemos la oportunidad de entrar y descargar una Biblia. Tenemos el acceso. Pero en China no tienen el acceso a poder entrar a internet y descargarse una Biblia de internet. Hay restricciones. Pero dicen que en ese lugar hubo un hombre que empezó a predicar la palabra del Señor y lo hizo en su hogar primero. Y después de que personas empezaron a reunirse en su hogar, se dieron cuenta, el gobierno se dio cuenta que en esa casa estaban haciendo reuniones. Entonces mandaron a unos policías para que fueran a hablarle a esa persona. Llegaron, tocaron a la puerta y vieron realmente que en la casa de esta persona estaban haciendo servicios, se estaba predicando la palabra del Señor. Le dijeron: si continúas predicando la palabra de Dios,
te vas a ir a la cárcel. Aquella persona no le tomó importancia a la palabra y siguió predicando la palabra. Algunas personas empezaron a acercarse a su casa, ¿verdad? Y dice la historia, cuenta un hermano que llegan los policías y efectivamente, ¿verdad?, a la hora de un servicio lo tomaron preso y se lo llevaron a la cárcel. Estuvo en la cárcel algunos años, adentro de la cárcel. Salió de la cárcel y lo primero que hace esta persona es ir a buscar a sus hermanos, a los hermanos en Cristo. Cuando llega, se da cuenta que la casa ya no era solamente el lugar en donde hacían reuniones, había crecido, ¿verdad? Que habían más personas que estaban buscando la presencia de Dios y ese lugar estaba creciendo. Entonces él se integró nuevamente y empezó a predicar otra vez la palabra de Dios. Dice que volvieron a llegar otras personas y le dijeron: ¿sabes qué? Te vamos a dar otra oportunidad, le dijeron. Te vamos a dar la oportunidad de que puedas predicar la palabra, pero solamente vas a decir lo que nosotros queremos que digas. Le instalaron una cámara y le pusieron un micrófono en su casa en donde hacía las reuniones. Y dice que el gobierno lo vigilaba. Cada vez que tenía reunión lo observaban. Y dice que él no predicaba lo que ellos querían, él predicaba la palabra de Dios. Y después de predicar la palabra de Dios, dice que llegaron a su casa y le dijeron: te vas a ir nuevamente a la cárcel, ¿verdad? Y se fue a la cárcel nuevamente, lo volvieron a meter a la cárcel. Después de algún tiempo volvió a salir de la cárcel y aquello había crecido mucho más, ¿verdad? Aquello había crecido mucho más, estaba creciendo. Entonces dijo él en su corazón: esto está funcionando, dijo, ¿verdad? Mientras yo me voy a la cárcel por un año, esto está creciendo a pasos agigantados. Entonces dijo él: no voy a descansar, voy a seguir adelante sirviendo al Señor. Siguió predicando la palabra del Señor. Cuando salió, llegaron algunos policías nuevamente a su casa y dice que lo encañonaron adelante de la congregación. Lo hicieron ponerse de rodillas y le dijeron que renunciara a Jesucristo. ¿Sabes qué? Aquella persona dijo, empezó a reírse, ¿verdad? Se empezó a reír y le dijo a aquellos policías: ¿saben qué? Hagan lo que quieran conmigo, pero yo me he dado cuenta de algo estos últimos años que he ido a la cárcel, que mientras ustedes me llevan a la cárcel, el evangelio de Dios sigue creciendo en este lugar. Y dice: no me imagino, si ustedes me matan, no me imagino lo que Dios va a hacer en este lugar. Si solamente me llevaron a la cárcel algunos años y esto creció, no me imagino si me matan, qué es lo que va a pasar en este lugar. Dice que desde ese entonces dejaron de molestar a esta persona, a este hermano, ¿verdad? Y él siguió predicando la palabra del Señor. Ha sido maravilloso lo que Dios ha hecho en la vida de muchas personas. Ha sido maravilloso el saber que el perdón que tú tienes, otra persona lo necesita porque no tiene paz en su corazón. El perdón que llegó a tu vida y que te produjo paz, otra persona también lo está necesitando y quiere de esa paz que Dios te otorgó a ti. Entonces el apóstol Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo. O sea que sé vivir en la escasez, sé vivir en la abundancia. Lo puedo soportar todo, dijo el apóstol Pablo. Amén. Esta palabra entonces no se refiere a que lo puedo lograr todo, sino más bien a lo puedo soportar todo. En medio de cualquier situación puedo estar entero en la presencia de Dios. Puedo permanecer en la presencia de Dios. Lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Gloria al Señor. Entonces, todo lo puedo en Cristo significa tengo gozo porque Cristo está conmigo. Significa tengo sabiduría porque Cristo está conmigo. Todo lo puedo en Cristo significa tengo la satisfacción porque Cristo está conmigo. Estoy satisfecho con todo lo que Dios ha hecho en mi vida y prácticamente no hay nada que me pueda detener. El apóstol Pablo les comenta en los últimos versículos de este capítulo 19, en el versículo 19 del capítulo 4. Voy a leer este versículo y con este terminamos. Dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta
conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Saben qué les dice el apóstol Pablo? A pesar de que no tengan nada, aunque estén así como yo, Dios es el que suple en todo momento. Y yo sé que muchos de nosotros hemos experimentado cuando Dios ha llegado a suplir en los momentos de necesidad. Amén. Entonces necesitamos venir delante de la presencia de Dios y decirle: gracias, Señor, gracias por todo lo que has hecho en mi vida. Gracias porque has estado conmigo. Gracias porque en momentos de flaqueza, en momentos de adversidad, tú te has hecho presente. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo les invito a ponerse de pie y a orar al Señor. Si quieren venir aquí adelante a darle gracias a Dios, pase aquí adelante. Dele gracias a Dios, dele gracias a Dios. Hay un coro que dice: Él es mi paz, ha quebrado todas mis cadenas. Y yo sé que Dios está en este lugar y puede ayudarle en todo momento de su vida. Amado Dios, estamos delante de tu presencia. Tú eres, Señor amado, nuestra paz. Tú eres, Señor, lo que nos produce satisfacción. Tú eres, Padre Celestial, el que nos ayuda a mantenernos con ese gozo en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier adversidad. No importa, Señor amado, lo que nosotros estemos pasando. No importa, Padre Celestial, lo que haya pasado, lo que haya sucedido en nuestras vidas. ¿Qué es lo que sucedió? Quizá sufrimos la pérdida de algún familiar. Quizá, Señor amado, hemos pasado por necesidades y quizá no lo han notado algunas otras personas. Quizá, eterno Dios, hemos tenido problemas, nos hemos sumergido en problemas y quizá alguien más no lo ha notado. Quizá como adolescentes o como jóvenes nos hemos involucrado en algunas cosas que no son agradables y hemos sentido que nadie se ha dado cuenta. Hemos sentido que no somos importantes para ti, amado Dios. Sin embargo, tu palabra declara, Señor, el más importante de la creación son ustedes, y por ustedes yo he venido a dar mi vida. Y no importa cómo tú has vivido, no importa las cosas que tú hayas hecho, yo vine por el pecador, dice tu palabra. Amado Dios, esto es lo que produjo en el corazón del apóstol Pablo contentamiento. Esto es lo que produjo en el corazón del apóstol Pablo esa paz que el mundo no nos puede ofrecer. Amado Dios, hoy estamos delante de tu presencia y queremos agradecerte con todo el corazón. Queremos darte gracias. Queremos darte gracias, Padre Celestial. Queremos darte gracias, Señor, porque en medio de toda situación hemos visto tu mano de poder obrando en nuestras vidas. No nos has abandonado, no nos has dejado solos, Padre Celestial. Has estado, Señor amado, pendiente de cada uno de nosotros. A ti sea la gloria, eterno Dios. A ti sea la honra por los siglos de los siglos. Tu palabra dice: si alguien no tiene paz, esa paz que el mundo no puede dar, si alguien está deseoso de poder tener esa paz, venga Jesucristo, porque el príncipe de la paz quiere otorgarles lo que siempre ha deseado, que puedan ellos, cada uno de nosotros, eterno Dios, estar en paz delante de tu presencia, estar en paz con los demás, estar en paz con nuestros padres, estar en paz con nuestros hermanos, estar en paz, Señor amado, con las personas que nos rodean. Toda la gloria, toda la honra, toda alabanza y adoración sea para ti, bendito Dios. Gracias te damos con todo el corazón. Alabado sea tu nombre, eterno Dios. Alabado sea tu nombre, bendito Salvador. Amén y amén. Gloria al Señor.